Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Tenemos un vídeo muy especial y tenemos un invitado aún más especial. Tenemos a David Parcerisa. Hola David. Hola Nacho, ¿qué tal? Por si no lo conocéis, es un gran divulgador del fenómeno ovni, paranormal, todo referencia a lo extraterrestre, podríamos decir. Su canal es Rimbel35 y estoy convencido que la gran mayoría lo conoceréis. David, me gustaría hablar contigo diferentes puntos de vista a la hora de las abducciones, a la hora de los extraterrestres. ¿Qué opinas sobre todo esto? Sabemos que el fenómeno de las abducciones es real. Muchísima gente le sucede, ¿no? Pero no sabemos, solo podemos escuchar las historias, cómo enfrentan estas situaciones, si son positivas o negativas. ¿Qué opinas sobre el fenómeno de las abducciones, David? Tú sabes que fui gran amigo de Antonio Rivera, que fue el pionero de la ufología aquí en España, y él era muy experto en el tema de las abducciones, ¿no? Y yo siempre recuerdo que me decía, mira, yo lo que espero de vosotros, los jóvenes investigadores, los que empezábamos entonces, ya no somos tan jóvenes, pero realmente Rivera decía, yo creo que la abducción es la clave, el meollo de la cuestión, y ahí encontraréis la respuesta a todo. Más allá de las lucecitas o los aterrizajes o los avistamientos de humanoides, que siempre parece que es un juego del gato y el ratón en el que nunca vamos a saber la verdad de qué es lo que hacen aquí, por qué y tal. Pero él creía firmemente, y yo también, por supuesto, ahora, que las abducciones nos van a dar la clave del enigma, ¿no? Lo que pasa que, como tú bien has dicho, como tú bien has formulado la pregunta, ¿buenos o malos? Yo creo que ahí está todo. Hay enfrentadas, como aquí en la Tierra, pues muchas facciones peleando entre sí. Y el ser humano para algunos es un trofeo del que se aprovechan muchas entidades, sobre todo a nivel energético y genético. Hay un programa genético muy claro, como demostró Pat Hopkins, uno de los expertos más importantes del mundo. Era un artista neoyorquino, también amigo de Antonio Rivera, tenían una buena amistad, tenían correspondencia, y fue uno de los que planteó estas cuestiones a través de libros como Missing Time, por ejemplo. Él se fue dando cuenta de que había un programa de hibridación. Bien, esto es un avance espectacular que ya desde los años 80 lo sabemos. Antes casi imposible poder llegar a deducir algo así. Pero ¿qué sucede? Sucede que existen evidencias de todo tipo y testimonios de personas que han sido abducidas a las que se les ha quitado el feto, mujeres embarazadas a las que se le ha extraído el feto a los 3 meses, han podido luego volver a ser abducidas dentro de la nave, han vuelto a ver a esos seres, supuestamente medio hijos suyos, medio hijos de estas entidades, y algunos de ellos los tenían en una especie de tanques de clonación, una especie de tanques líquidos donde flotaban. Y han podido ver también ya en estado más adulto a estas criaturas, a estos seres ya desarrollados, y han visto que son mitad humanos y mitad ellos, mitad otra cosa, vamos a decir, ¿no? El caso es que cada vez ha habido más y más casos corroborándose por todos lados, es decir, testimonios como John Mack, imagínate, un psiquiatra de la Universidad de Harvard con un prestigio internacional a sus espaldas, premio Pulitzer por una obra sobre Lawrence Arabia. Este señor tuvo que ser incluso investigado por el comité de la universidad porque, claro, estaba poniendo en riesgo el prestigio de todos sus colegas académicos, ¿no? Porque John Mack defendía que las abducciones eran absolutamente reales, que eran físicas y tangibles. Y claro, el tema, poco a poco vamos viendo, no quiero alargarme más en la respuesta, pero yo creo que hay de todo, Nacho. Hay una facción positiva y una facción negativa. Pero quizás muchas veces la gente hace más caso a las abducciones negativas porque siempre lo oscuro, lo morboso hace más ruido mediático. Pero ¿qué hay de todos los casos que las personas que han sido abducidas parece que sus vidas han cambiado para bien? No todo ha sido negativo. Sabemos que hay personas que han sido mutiladas, personas que han desaparecido sin regresar, hay testigos que han visto cómo se los llevaban estos seres. Hay toda una serie de casuística negra, vamos a decir. Pero también hay casos muy positivos. Y yo he podido estudiar concretamente un caso muy importante que fue decisivo en mi vida, que me marcó muchísimo porque era un gran amigo mío y lo estaban abduciendo a diario.
y yo me llamaba por teléfono, iba a su casa, investigaba, tomaba fotografías, lo entrevisté, hice casi un libro, un semilibro, que aún no lo tengo preparado, pero quizás algún día lo publique, y fui testigo de primera mano de cómo este hombre, un chico de 35 años tenía en esa época, lo iban abduciendo. Pero es que esas entidades le salvaron automáticamente, o sea, literalmente la vida, porque tenía muchos problemas emocionales y económicos en su vida. Y realmente su vida dio un giro positivo. Por eso quiero decir que no nos podemos radicalizar, Nacho, nunca. Hay de todo y muchas intenciones diferentes. Es cierto, porque justamente en el caso de John Mack, que estuvo estudiando en Harvard, hablaba de que, bueno, en uno de estos casos muy famosos en África, los niños que pudieron observar estos ovnis y estos seres grises tuvieron como unas imágenes, y todos los niños que hoy por hoy son ya adultos y mayores, y algunos han vuelto a hablar del tema, hablaban de que el mensaje inicial era advertirles a nivel personal sobre los desastres de la Tierra, como si realmente lo que quisieran es al menos interactuar y decirle a la gente, oye, lo estáis haciendo mal. Por eso, aunque hayan siempre este tipo de situaciones extremas, e incluso algunas que han salvado vidas, también están las de avisar que los seres humanos no están haciendo las cosas bien. Por eso todo esto es muy difícil. Sí, mira, yo te cuento, yo respecto a John Mack y sus investigaciones, primero pensé que estaba al servicio de la élite. Luego volví otra vez a pensar que no. Luego otra vez sí. Y todo un poco por culpa de Corrado Malanga. Corrado Malanga es un físico italiano, un químico italiano, que yo, por supuesto, admiro por su vertiente, por todo lo que ha denunciado de estos seres. Malanga sostiene que nos absorben la energía. Pero bueno, últimamente estoy empezando a ponerlo un poco en cuarentena porque a mí me llegó a convencer Malanga a través de reportajes que pude leer de él, que hablaba de que el profesor John Mack había sido financiado por la corporación Rockefeller para propagar un mensaje como que estos seres eran positivos. He podido hablar luego con personas, claro, es que aquí siempre sucede que cuanto más te puedes ir aproximando a ese investigador, más datos obtienes. Y claro, yo pude hablar con una persona que lo conoció personalmente, a John Mack. Y esa persona es de absoluta confianza y me lo negó absolutamente, que hubiese habido una financiación directa de Rockefeller para manipular las conclusiones del profesor, del doctor Mack. Con lo cual, hoy en día quizás me encuentro un poco más cerca de John Mack que no de Malanga, porque yo me pregunto una cosa. ¿Cómo es posible que el profesor Malanga, que habla siempre de todas estas abducciones tan oscuras que, vamos a decir, absorben el ánima, dice él, que nos extraen estos cuerpos sutiles de los seres humanos? Yo estoy de acuerdo en eso, porque lo vemos desde lo más antiguo en la Biblia, tú lo sabes, Nacho. Todos los holocaustos, los sacrificios, estos seres siempre han estado absorbiendo la energía de los seres humanos y la energía del sufrimiento. Ahora mismo se está hablando, creo que se llama el adenocromo, ¿no? Una sustancia que parece que se extrae del líquido cefalorraquídeo de la espalda, de la espina dorsal, y es cuando bueno, iba a decir un niño, pero también un adulto, se le somete a un dolor extremo, una tortura, liberamos una serie de adrenalina y sustancias que para estos seres, al extraerles a estos torturados esta sustancia, se la toman como una droga, una sustancia que los pone a tono, ¿no? Una sensación casi muy adictiva. Esto es lo que se está hablando ahora, pero lo tenemos ya en tiempos bíblicos. Entonces, esto es verdad, esto es cierto. Pero yo me pregunto una cosa, ¿cómo es que el profesor Malanga nunca nos habla de casos positivos de seres que, como tenemos en toda la casuística de todo, el señor Malanga no? Todos sus casos son oscuros. A mí eso me hace dudar, Nacho. Realmente, si existe un lado negativo, siempre habrá un lado positivo. No tiene sentido que únicamente exista el mal, no existe el bien sin el mal, ni el mal sin el bien. Siempre la dualidad, ¿no? Que se dice. Pero esa dualidad no está en Malanga. Eso es lo que me hace extrañar. De hecho, una vez... Un extremismo, Nacho, ¿no? Un extremismo... Sí, una vez le preguntaron, oiga, ¿y qué hay de los seres positivos? Y respondió, no me interesan esos. Entonces, bueno, no sé.
Es curioso también cómo las investigaciones van avanzando y cada vez nos damos cuenta que nos faltan más datos y vamos evolucionando y podemos ir mejorando, ¿no? Para ofrecer siempre a las personas hasta donde llegamos y hasta donde estamos en este punto, que es lo bonito. El hecho también, David, es sobre la rama tal vez espiritual, y no quiero que la gente lo separe únicamente. Decimos espiritual a lo que no podemos ver, simplemente, lo etérico, ¿no? El hecho es que en muchas ocasiones, muchas personas que son abducidas, no tal vez a un nivel físico, sino también a un nivel más bien astral. Hay gente que consiguen, pues, inducirle a un estado, en sueño posiblemente, en el cual son conscientes que lo que están haciendo no es soñar, sino están experimentando, están viviendo y están viendo cosas que les superan. Eso también es una forma de abducción, David. Sí, hay abducciones a un nivel más sutil, en donde la persona parece que ha sido proyectada hacia otro plano, pero prácticamente todo el fenómeno OVNI, quien no se haya enterado de esto es que no ha profundizado lo suficiente. El fenómeno OVNI y los extraterrestres que decimos siempre se ha manifestado a medio camino entre lo físico y lo parafísico, y esta es una cuestión fundamental, ¿no? Siempre vemos incluso entidades que incluso se vuelven como traslúcidas, es como si tuviesen la capacidad de entrar y salir de un mundo a otro, cambiando la densidad molecular de su propio cuerpo físico. Entonces es como que entran y salen de diferentes estados de la materia. Es un tema muy, muy interesante. Y lo que tú hablabas es, pues, en cierta manera, un viaje astral. Un viaje que, bueno, la persona cuando regresa te dice que ha sido más lúcido que la propia realidad física, ¿no? Todos los chamanes, el tema del DMT, que no lo hemos tocado mucho en este canal, pero toda la gente que ha probado este estado alterado de consciencia a través de psicodélicos, a través de sustancias, da igual, han visto cosas, han visto seres, entidades, cosas que para ellos eran físicas, aunque estuvieran en su mente. Es un mundo realmente increíble. Pero ahí entramos en el tema de las dimensiones, entramos en lo que no podemos comprender en base a nuestros sentidos, David. De igual manera, sí, cuando se observan objetos en el cielo y se materializan o desaparecen, son vistos en radar, desaparecen en radar, no comprendemos cómo puede ser. Hoy por hoy no existe ese concepto. Y no sé si estás al corriente, David, de las grabaciones de las misiones STS de los Shuttle de los años 90, donde se observan con cámaras de ultravioleta objetos que se materializan y están los astronautas observándolos, desaparecen. Es brutal. Sí, si no recuerdo mal, del 91, ¿no? Sí, hay varias misiones, pero David, es increíble, ¿no? El hecho de... La gente a veces intenta comprender las cosas en base a lo que vemos, ¿no? Una bola de luz, un objeto, pero realmente nos supera todo esto, nos supera. Sí, yo muchas veces, y aparte he sido testigo, sobre todo en las montañas de Montserrat, en 2 ocasiones he visto este tipo de objetos, y la verdad es que uno se lleva la sensación de que no es físico propiamente, es algo más, y parece más una cosa energética. De hecho, luego hablas con testigos más directos, pues sobre todo en lo que es Montserrat, y te cuentan que los han visto bajar y han descendido de estos objetos unos seres luminosos, tipo Cocoon. No sé si has visto la película. Sí, que eran los huevos. Seres de luz, exacto. Seres de luz, imagínate. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la gente hablando siempre de extraterrestres. Pero bueno, ¿y si lo extraterrestre incluye también lo parafísico? Otra realidad mucho más sutil. Es complejo el tema. Y siempre también estamos con si ya vienen o no vienen. Y si es, al final tendrá razón el contactado de Montserrat que nos decía, Luis Josep Grifold decía, los ovnis no van ni vienen, están. Opino lo mismo, David. Siempre han estado aquí. Y observamos que sí que pueden llegar flotas, podemos observar nuevos objetos, porque es que hay que comprender el cosmos, lo inmenso que es, ¿no? Pero el hecho de que se han ido y que van a llegar, tenemos dibujos grabados de la antigüedad, donde claramente se pueden observar seres que se parecen a nosotros, pero que no son como nosotros. Y esos señores ha estado durante toda la historia. Hay relatos durante todo el transcurso de la historia. Exacto, y yo creo que aquí el único matiz es que cuando los vemos es porque ellos quieren que los veamos. Eso está clarísimo. Y ahora que ha habido este casi 300% de incremento de fenómeno OVNI, es por algo que está pasando todo esto. Yo creo que hacía muchos años que no estábamos ante una oleada OVNI tan furiosa. Y yo creo que de alguna manera nos quieren decir, tranquilos que estamos vigilando de cerca. Para mí es mi concepto. Respecto a estas personas que dicen que, investigadores incluido,
por ejemplo, Stanton Friedman, famoso físico nuclear, ufólogo norteamericano, que dice que los ovnis no quieren que lleguemos a hacer conquista espacial, ¿no? A mí todo esto me parece una burrada, o sea, desde que nos vienen a invadir y no sé qué, o sea, hay gente que realmente aún no sabe que ya hemos sido invadidos desde siempre y que aquí no hay nada que pelar. Es simplemente que los malos están agazapados absolutamente dentro de las autoridades planetarias, dentro de los principales gobiernos del mundo. Y como tal, la única liberación posible es a través de nosotros, de la visualización de los seres humanos, que seamos capaces de trascender esta realidad que creemos que no podemos manipularla ni podemos hacer absolutamente nada y que estamos atados de manos y de pies, cuando no es verdad, tenemos muchísimo poder. Y creo que estos seres están como esperando a que el ser humano dé ese paso conciencial hacia un nivel superior. Y lo que se está manifestando, Nacho, yo creo que es bueno. No creo que sean naves negativas ni nada de eso. Opino lo mismo que tú, David. Creo que los avistamientos que hay, en gran parte, se pueden explicar, pueden ser tecnología militar, pero los que no se pueden explicar, desde luego que malos no son, porque han estado siempre aquí. Sí que es cierto, David, y esto me gustaría tener tu opinión, y que la gente lo pudiera escuchar también, es el hecho que también hay que separar en el grado que podamos, ¿no? El plano físico en el que nos encontramos nosotros los humanos aquí y luego el espiritual, ¿no? Es decir, nosotros dónde vamos cuando nos desencarnamos, ¿no? Esta, vamos a llamar familia, vamos a decirlo así, ¿no? El hecho es que, claro, si hay algo físico aquí, entre comillas, que nos tiene en esta densidad oscura, porque David, sabemos que todos podríamos ser felices, ¿no? Y no lo somos. La gran mayoría de la gente no es feliz. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Si tenemos estos hermanos que nos pueden proteger o que al fin y al cabo estarán después de que estemos aquí y separamos esta situación, entendemos que dentro de lo que cabe nos protegen, ¿no? A un nivel, digamos, de alma, David. Aunque en el plano físico, que al fin y al cabo es corto relativamente, entendemos que aquí siempre habrá esta dualidad, ¿no? Y ahí viene mi pregunta. ¿Es posible que no nos suceda algo catastrófico en el sentido de algo que la gente está esperando, ¿no? Esta especie como de fin del mundo, porque estamos protegidos por estas otras entidades de otras dimensiones? ¿Qué opinas, David? ¿Qué es lo que frena, ¿no? a esto que sería lo físico, ¿no? Bueno, yo creo que hace ya muchísimo tiempo que habríamos desaparecido como civilización, extinguidos completamente si no fuera por la intervención de los positivos, que superan con creces la tecnología de los negativos. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda haber una catástrofe, que sea ya un punto de inflexión que necesite el planeta Tierra para remodelarse, ¿no? Ahí quizás estamos a las puertas de un final de ciclo. Un final de ciclo ya anunciado por muchas culturas, hasta los Hopi hablaban de esto. Entonces, yo pienso que sí que va a ocurrir algo, pero ellos están como esperando de que sea quizás más escalonado o quizás menos traumático, que no haya tantas bajas. Algo así creo que ellos están interviniendo, segurísimo, pero que tiene que suceder algo a nivel energético sobre todo. Pienso que hay una especie de alquimia energética que está experimentando la Tierra. La gente está cambiando. Sí, eso también. Si la Tierra cambia energéticamente, los seres humanos también. Inevitablemente nos vamos a tener que atener a los ciclos terrestres y todo es vibración. Al fin y al cabo en el universo todo es vibración. Y si la Tierra aumenta, asciende su conciencia, vamos a decir, energética, los seres humanos que la habitamos indudablemente vamos a ir detrás. Y quizás los que se resistan a ello serán los que sufrirán mayores consecuencias, incluso a nivel de salud física. David, ¿crees que las experiencias negativas, o la gran mayoría de las experiencias negativas que están en ese limbo, ¿no?, pueden ser por la inexperiencia de la persona que sufre esa situación? Es decir, ¿crees que una persona tiene una experiencia, ¿no?, de abducción, que al fin y al cabo no gusta porque no lo decides, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que te hacen no tiene nada que ver con lo que tú recuerdas. ¿Crees que en estas abducciones podría haber algo positivo en ellas? Como por ejemplo lo que hemos hablado de curaciones, el tema de, por ejemplo, gente que recuerda vidas pasadas y no debería de saber lo que vivió. Es decir, como algo o alguien, en este caso ellos, que pudieran controlar las personas, incluso a un nivel individual. Yo no sé hasta qué punto hay personas que tienen como un código o algo que dice esta sí y esta no.
Esta se puede abducir y esta no. Pero parece que estos seres o tienen la capacidad de ver vamos a decir, nuestro campo áurico, energético y todos los códigos de luz que hay, pero da esa sensación porque dices, ¿por qué este grupo de personas han sido abducidas y el resto no? Algo ven en ellas. ¿Es todo genético? ¿Es toda una cuestión de seguimiento genético generación tras generación, como intentan decirnos Pat Hopkins y John Mack, por ejemplo? También hablaba de este tema. El profesor David Jacobs también habla de que ya llevamos siendo perseguidos, vamos a decir, controlados o monitoreados por estas entidades por nuestra genética que llevamos, ¿no? Pero yo quiero ir un poco más allá de eso y pensar que no solo es eso, que hay un factor kármico, energético, que nos une a estos seres. Porque si no, no se explicarían ciertas cosas. O no se explicaría cómo es posible que a veces le digan a la persona, nos lo debes. ¿Cómo que nos lo debes? Aquí hay algún capítulo que nos hemos saltado, me parece. Entonces hay que revisar todo esto con pinzas y, insisto, sí que es una herramienta muy importante la hipnosis regresiva, pero hay que ir con mucho cuidado con eso. Y creo que hay algunos terapeutas, y no quiero mencionar a quien ya sabes, bueno, lo voy a decir, Corrado Malanga, pero me da la sensación que hay algunos terapeutas, algunos hipnólogos, que incluso ellos mismos pueden llegar a autoengañarse. Es muy sutil cómo haces las preguntas a la persona. Yo he asistido a varias sesiones de hipnoterapia y en especial de regresión hipnótica y te aseguro que es un tema muy complicado. Una sola palabra, una sola coma mal dicha puede llegar a sugestionar a la persona. Exacto. Y hacer que se entronque en un mundo completamente imaginario y no siempre relacionado con la realidad, vamos a decir, vivida, ¿no?, de la persona. Hay que ir con mucho cuidado con eso. Es un tema, es una herramienta muy buena, la hipnosis, pero en malas manos es catastrófica y puede ser fruto de muchas novelas. Para finalizar, amigos, comentaros lo siguiente. No podemos decir si son buenos o malos. Tanto David como yo opinamos que hay entidades buenas y entidades malas. En mi caso, creo que muchas veces las situaciones que se pueden vivir simplemente no están comprendidas ni entendemos por qué no suceden, porque no interesa saber eso en esta vida, en este momento. Y para finalizar, David, quiero hacerte una última pregunta y mencionaros que vamos a hacer la segunda parte en el canal de David, Rimbel35. David, ¿qué crees que va a ocurrir en un corto, mediano plazo? ¿Podría llegar a haber una especie como de contacto extraterrestre deseado? Ahí está la duda, si va a ser un contacto colectivo o individual. Pero en todo caso, esto que está pasando no es normal, Nacho. Y eso está indicando algo. Está indicando una especie de... Os vigilamos de cerca, por un lado, y luego también vemos que hay un jaleo impresionante de poderes fácticos en la Tierra. Donald Trump, por un lado, la élite, el cabal, por el otro. China por el otro, Rusia. China por el otro, Rusia. Irán. Es una locura lo que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Y quien crea que los Illuminati o el poder es todo simplemente con una sola intención y que van a una, están equivocados. Aquí hay mucha gente que quiere quedarse toda la parte del pastel, vamos a decir. Pero yo creo que hay muchos sectores de poder que están auspiciados por seres positivos y seres negativos en esta lucha, que sin duda parece que el ser humano es el rehén de estas entidades al fin y al cabo, porque arriba del todo de esta pirámide siempre están, detrás de ese ojo que todo lo ve, las mismas entidades oscuras manipulando al ser humano. Por eso te digo y repito de nuevo, lo que venga de luces en el cielo y cosas así seguro que es positivo, segurísimo. Muchas gracias, David. Amigos, ha sido un placer.